Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meterle mano a un tema que, de verdad, nos afecta a todos de lleno. ¿Cómo se protegen realmente los recursos públicos? Ya sabéis, siempre escuchamos hablar de presupuestos, de auditorías por aquí y por allá, pero hoy vamos a rascar un poco más la superficie. Vamos a ver cómo funcionan los engranajes para evitar riesgos en la administración pública. Hablaremos de cómo las leyes actúan como nuestro escudo. Y lo más importante, de cómo nosotros, los ciudadanos, nos hemos convertido en los guardianes definitivos del dinero del Estado. Es, literalmente, una historia de defensas estratégicas, tecnología y el enorme poder de la participación cívica. Vale, vamos al grano. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, los riesgos en la gestión pública. Segundo, el respaldo de la normativa. Tercero, los mecanismos de intervención clave. Cuarto, el control fiscal participativo. Quinto, repasaremos algunos casos reales de éxito. Y sexto, terminaremos hablando de la transparencia contra la corrupción. Sección 1. Riesgos en la gestión pública. El problema central. A ver, para entender la solución, primero tenemos que entender la magnitud de la amenaza. Y la pregunta del millón es: ¿quién vigila nuestros recursos públicos? Porque claro, cuando nadie lo hace, nos topamos de frente con lo que solemos llamar elefantes blancos. Hablamos de esas obras públicas a medio hacer o que directamente son inútiles. Imaginaos un puente que no lleva a ninguna parte, un hospital vacío sin equipos, o un colegio que literalmente se cae a pedazos al año de inaugurarse. Estos elefantes blancos son el símbolo perfecto de lo que pasa cuando no se controlan los riesgos. Básicamente, dinero público tirado a la basura. Pero, ¿qué es exactamente un riesgo en este contexto? Bueno, no son conceptos abstractos en absoluto, son amenazas supertangibles. Hablamos de cualquier cosa que desvía a una institución de sus objetivos. Puede ser corrupción pura y dura, ineficiencia operativa o simplemente saltarse las normas. El tema es que si no se gestionan adecuadamente utilizando métodos estructurados, estos riesgos son como una fuga de agua constante que va vaciando el presupuesto público, dejando al Estado sin capacidad para cubrir nuestras necesidades reales. Pasamos a la sección 2, el respaldo de la normativa, el escudo legal, porque una vez que entendemos los riesgos, necesitamos saber cómo defendernos. Y aquí entra este número, el 67, que es absolutamente clave. Representa las 67 contralorías que existen por todo el territorio colombiano, lideradas por la Contraloría General de la República y empoderadas por la Constitución de 1991, funcionan como un escudo gigante. Su único trabajo, su razón de ser, es asegurar que los recursos públicos se usen bien. No se trata solo de mirar facturas y sumar recibos, no. Se trata de comprobar que ese puente del que hablábamos antes efectivamente une a dos comunidades de forma segura. Para lograr todo esto, las contralorías usan principalmente tres modalidades de auditoría. Tenemos la auditoría regular, que evalúa la eficiencia de las entidades año a año. Luego está la auditoría express, que, como su nombre indica, sirve para dar una respuesta súper rápida ante emergencias. Y la auditoría especial, para investigaciones muy concretas y al detalle. Y ojo a este dato que es muy curioso. Hay un sistema de puntuación. Si una administración no saca al menos 80 puntos en su evaluación, se le pone la etiqueta oficial de mal gestor fiscal y se le obliga sí o sí a firmar planes de mejora inmediatos. Sección 3. Mecanismos de intervención clave. Estructurando la defensa. Ya tenemos la ley, ahora vamos a ver cómo se pasa a la acción cuando suenan las alarmas. Lo más importante aquí es entender que esto es un ciclo que no para. El control hoy en día tiene que ser proactivo. Todo arranca en el paso 1, identificando el problema cruzando datos históricos y haciendo entrevistas. Luego, en el paso 2, se analiza el impacto real usando matrices especializadas. En el paso 3 es donde entra la mitigación, aplicando controles internos muy estrictos. Y si a pesar de todo el riesgo llega a materializarse, ¡pum!, pasamos al paso 4, acciones correctivas contundentes para restaurar el equilibrio. Es un engranaje pensado para pillar el error antes de que sea un desastre monumental. Pero el verdadero cambio en las reglas del juego, y esto es fascinante, es el salto al tiempo real. Fijaos, desde el año 2020 se implementó un control preventivo precisamente en tiempo real, o sea, ya no hay que esperar a que el edificio colapse para empezar a investigar. Un ejemplo clarísimo, en Medellín se detectaron fallos estructurales en unos colegios de calidad tras solo un año funcionando. Gracias a intervenir tan rápido, se obligó a los contratistas a hacer las correcciones sobre la marcha, muchísimo antes de que el daño al patrimonio público fuera irreversible. Vamos con la sección 4. Control fiscal participativo, el factor X. Porque, ojo, las instituciones no pueden llegar a todo solas. Aquí entramos en la parte más interesante de todas. Y aquí la diferencia es brutal. Pensadlo un momento. La administración tradicional solía operar a puerta cerrada. Reaccionaba tarde y compartía poquísima información. Claro, aquello era el caldo de cultivo ideal para la corrupción. Pero hoy, el modelo hacia el que vamos es el de gobierno abierto. Transparencia total, apoyo firme a las veedurías ciudadanas y colaboración constante.
Es como pasar de estar a oscuras a encender todas las luces de golpe, donde la sociedad civil usa plataformas digitales para fiscalizar directamente los presupuestos. Y para hacer esto, el arsenal de los ciudadanos hoy es totalmente tecnológico. Hablamos de herramientas como SECOP Segunda o Colombia Compra Eficiente, que permiten seguir el rastro a cada contrato del Estado. También están las vedurías y las auditorías sociales, que ponen a los propios vecinos a vigilar las obras de su entorno. Como dato curioso, mucha de esta filosofía de abrir los datos se inspiró en el éxito que tuvo el portal data.gov.uk del Reino Unido allá por 2008. Desde entonces, este tipo de portales le han dado garras reales al control ciudadano a nivel global. Número 5. Casos reales de éxito. La prueba. Todo esto suena fenomenal en la teoría, pero ¿funciona en el mundo real? Vamos a ver los datos duros. Agarraros a la silla con esta cifra, 50.000 millones de pesos. En 2013, la Contraloría puso en marcha un sofisticado sistema de análisis de datos para cazar riesgos. El resultado: detectaron unas inconsistencias severas en contratos estatales y lograron evitar que la friolera de 50.000 millones de pesos se perdieran por fraudes. Al final, los datos no mienten. Y la cosa no se queda ahí. Nos vamos a 2021, en plena pandemia de COVID-19. Una situación completamente caótica, perfecta para que las cosas se descontrolen. Pues bien, el control fiscal en tiempo real entra en acción para auditar las compras de material médico. Querían asegurarse de que los precios fueran justos y de que los recursos llegaran donde hacían falta. Gracias a esto se evitó la pérdida de más de 200.000 millones de pesos en diferentes regiones. Una auditoría que literalmente salvó vidas y protegió nuestro bolsillo al mismo tiempo. Y este caso ilustra a la perfección el poder ciudadano del que hablábamos. En 2022, una simple, pero muy atenta, veduría ciudadana en la región de Santander le echó el ojo a un contrato de carreteras. Hicieron los números y denunciaron sobrecostes de más del 30% respecto al mercado. Al alzar la voz, frenaron la adjudicación del contrato e hicieron intervenir a la Contraloría, evitando la pérdida de miles de millones. Es la prueba definitiva de que, cuando la sociedad civil vigila, es una fuerza imparable. Llegamos a la sección 6. Transparencia contra la corrupción. El objetivo final. Porque hemos visto los riesgos, las leyes y las herramientas, pero todo nos lleva a un único antídoto. A ver, no nos vamos a engañar, todavía tenemos retos gigantescos por delante. Seguimos viendo casos súper complejos como los fraudes recientes con los seguros de cumplimiento en grandes contrataciones. Sigue habiendo resistencia burocrática al cambio. Y por supuesto, brechas digitales que limitan a algunas comunidades. Sin embargo, poco a poco, los datos abiertos y nuestras propias alertas ciudadanas están equilibrando la balanza de lo público. Interconectar plataformas y obligar a decir quiénes son los beneficiarios finales le está cerrando de verdad las puertas al fraude. Así que cerramos este análisis con una reflexión. La arquitectura legal ya está construida y las herramientas tecnológicas las tenemos al alcance de la mano. La transparencia y el acceso a la información ya no son un favor que nos hace el gobierno, son una realidad exigible. Toda la infraestructura para proteger lo nuestro existe, dándonos un poder enorme. Así que, sabiendo todo esto, la gran pregunta es, ¿estamos dispuestos a asumir nuestro rol y usar ese poder para exigir verdaderas cuentas? Muchas gracias por acompañarnos en este repaso a fondo y nos vemos en la próxima.